Que la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio más de Pura Vida con Cristo. Hoy con un matrimonio de Mercedes de Heredia que vienen a testificar precisamente de cómo Cristo ha cambiado sus vidas como matrimonio, como pareja. Así es que nos acompaña Gabriela Segura, don Ronald Madrid, quienes hoy van, como les decía, a testificar de lo que ha hecho Dios en su vida, de lo que ha hecho Cristo para que hoy esté en pura vida, pero pura vida con Cristo. Así es que vamos a saludar de inmediato a Gabriela. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Vida con Cristo. Con mucho gusto, buenos días, bendiciones a todos, y es la verdad un honor poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestro hogar. Bueno, y vienen con una convicción total, así es, Ronald, porque hoy están pura vida con Cristo, pero antes de estar pura vida hubo un momento ahí en que el Señor tuvo que trabajar fuertemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro, no, más bien gracias a usted, Bernie, por este momento que usted nos regala, o que nos regala el Señor, ¿verdad? A través de este momento, de este testimonio, este pequeño testimonio que pues queremos contarle a todos los hermanos, a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Porque el Señor realmente ha trabajado en nosotros. Bueno, ha trabajado en ustedes, este matrimonio que, como decía, nos acompaña desde Mercedes de Heredia. Y pues la pregunta de rigor, Ronald, ¿cuál ha sido el milagro que Cristo ha hecho en su vida y en la vida de Gabriela? ¿Cuál es el testimonio que ustedes nos vienen a compartir hoy? Claro, Bernie, bueno, primeramente yo quería comentarle que desde más o menos, yo tengo 43 años, desde que yo tenía 18 años, yo entré en ese vicio del alcoholismo. Yo tomé durante muchos años, ¿verdad? En mi vida de soltero, me casé siendo alcohólico, ¿verdad? Llevé el alcoholismo a mi hogar, metí el licor a mi hogar. De hecho, mi esposa no tomaba y yo empecé a meter amigos a mi casa, ¿verdad? Y lógicamente ella cayó también, ¿verdad? Ella cayó, yo la metí en ese vicio del alcoholismo. Nosotros arrastramos ese vicio durante mucho tiempo, hasta que, bueno, y de hecho nosotros éramos gente que no íbamos a misa, éramos gente que no servíamos al Señor, éramos personas que simplemente era del trabajo, la casa y la fiesta, hasta que un día el Señor tocó nuestras vidas, ¿verdad? En un momento donde mi hija, ¿verdad? Que tenía en ese momento 2 años y medio aproximadamente, bueno, me llaman a mí al trabajo y me dicen de que ella estaba un poco enfermita, ¿verdad? Nos llaman de la casa y nos dicen que ella está como con un vómito, ¿verdad? La llevamos a la clínica, mi esposa y yo. Uno por ese momento, el permiso del trabajo, yo la dejé a ella con mi hija, yo me retiré a mi trabajo. Cuando yo regresé en la tarde, me encuentro con la sorpresa de que mi esposa y mi hija no están en la casa todavía. Entonces yo llamo y me dicen de que las trasladaron al hospital de Heredia en ambulancia. Bernie, en ese momento yo sentí que el mundo se me vino encima, ¿verdad? Inmediatamente me fui para el hospital y mi esposa me recibe diciendo de que los doctores le iban a realizar un TAC porque creían que ella tenía un tumor en la cabeza. Bernie, mire, eso es un momento desesperante, ¿verdad? Uno como papá, mi hija, bueno, queda internada, ¿verdad? Ella queda internada, realizan exámenes, ¿verdad? Cualquier cantidad, punciones lumbares dos veces, le hacen TACs 2 veces, TAC con contraste. Llega un momento de mucha desesperación, Bernie, y logramos de que ¿verdad? Como no había avance, ¿verdad? En esa enfermedad de mi hija, sino más bien como retroceso, ¿verdad? Porque pues nos empezamos a dar cuenta de que ella empezó a perder la vista, nos damos cuenta de que ella también empezó a perder el habla, ella empezó a perder la fuerza en sus músculos. Entonces nosotros logramos, ¿verdad?, de que ella la trasladaran al hospital de niños.
Bernie, mire, yo honestamente le digo que cuando uno está en un momento como esos es muy duro, es muy difícil. Yo en un momento determinado, ¿verdad? Un jueves, no se me olvida, un jueves de aquel momento, el Señor, o más bien yo quise reclamarle al Señor por qué esto estaba pasando, por qué estaba pasando esto con mi hija, por qué yo no veía recuperación en ella, por qué los doctores no encontraban algún diagnóstico para esa enfermedad. Y en ese momento, Bernie, yo caigo en rodillas y tengo ese encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y yo siento ese abrazo del Señor, yo siento ese consuelo del Señor. Bernie, yo le propongo al Señor un reto. Yo me atreví, sinceramente fui muy atrevido, porque yo le propuse al Señor de que yo quería ver a mi hija entrando por la puerta de la casa, caminando, y que si Él me daba esa bendición, yo dejaba mi vida de alcoholismo, yo dejaba mi vida de vulgaridad, Bernie, le digo con vergüenza, hasta mi vida de pornografía. Bernie, mi esposa, tenía 2 días de no venir a la casa, ¿verdad? Porque ella se quedaba en el hospital cuidando a mi hija. Nosotros nos turnábamos, pero ella tenía 2 días de no venir a la casa. Y cuando hicimos, ¿verdad? Yo fui a la visita en la tarde, mi esposa me dijo, yo voy, me baño, me cambio, como algo y regreso. Entonces yo le dije, tranquila, vaya, ¿verdad? Yo trato de quedarme esta noche con mi hija. Bernie, yo recuerdo que ese día había una celebración de la fiesta del Padre Pío en la Aurora de Heredia. Mis suegros y mi cuñada habían ido a esa misa. Ellos le habían traído un pañuelito a ella. En una cara del pañuelo tenía la cara del Santo Padre Pío y en la otra cara la de Juan Pablo II. Yo llevaba un maletín con unas cosas, ¿verdad? Ella estaba en un 3er piso en neurología del hospital de niños. Yo saqué el maletín, saqué el pañuelo y le dije, mi hija se llama Mariana, le dije, Mariana, vea qué bonito lo que les trajeron. Ella solo le dicen Mami Nena y Papi Julio. Le trajeron Mami Nena y Papi Julio esto. Ella se quedó viéndolo y además le trajeron una pulsera que es como un denario. Y cuando yo abrí el bulto que yo llevaba el maletín, me di cuenta que tenía unas cosas que tenía que darle a mi esposa. Entonces yo dejé a mi hija, ella me dijo en ese momento, quiero bajarme en una cuna donde ella estaba. Bernie, yo no sé, yo no pensé, simplemente la bajé, la puse a ella en un sillón que había donde uno podía medio descansar. Yo bajé corriendo, ¿verdad? Los 3 pisos. Cuando ya le di a mi esposa, cuando volví a subir, mi hija me dijo papá, ¿verdad? Pero ella lógicamente le costaba mucho hablar. Ella tartamudeaba al hablar, ¿verdad? Algo que no tenía, porque ella era completamente sana, pero esta enfermedad pues como consecuencia en ese momento tenía eso. Y ella me dijo, papá, quiero jugar. Entonces yo me sorprendí y yo la bajé del sillón. Ella se agarró, ¿verdad? Y empezó a dar pasos. Bernie, ella veía la ventana afuera del Paseo Colón, se levantaba, se volvía a subir y se reía, y entonces yo sentí un escalofrío en mi cuerpo. Bernie, inmediatamente yo llamé a mi esposa y le dije, Gaby, vea, usted no se imagina lo que yo estoy viviendo en este momento. Yo estoy viendo algo extraordinario y en el nombre de Jesús yo declaro que mi hija está sana. Yo, Bernie, como le dije anteriormente, nosotros éramos Cero Iglesia. El Espíritu Santo puso en mi mente decirle a mi esposa, hoy es jueves, y hoy es jueves eucarístico. ¿De dónde? No sé, Bernie, porque nosotros nunca íbamos a una hora santa. Y yo le dije, quiero que se arregle, se ponga bonita y vaya a la iglesia y le dé gracias al Señor, porque mi hija va a salir de este hospital. Bernie, bueno, fue un momento de mucha alegría.
Mi hija lógicamente en ese momento no fue una recuperación completa. Al día siguiente le hacían una de esas punciones lumbares que fue algo dolorosísimo para ella y para mí. Ese sufrimiento de verla a ella en ese momento, ¿verdad?, de desesperación en su enfermedad, esa punción es muy dolorosa. Bernie, yo pasé la noche ahí, casi uno no duerme, en un hospital uno no duerme. Yo realmente sentí ese dolor que sienten muchos enfermos ahí, esa angustia que sienten muchos papás al tener a un hijo en ese hospital o en algún otro hospital, Bernie. Un cansancio tremendo, porque uno prácticamente que no pega los ojos, ¿verdad?, no duerme en un hospital. El cambio de guardia, ¿verdad?, de la visita se hace hasta el día siguiente a las 5 de la tarde. Entonces yo estuve 24 horas metido en ese hospital sin poder salir, solo en el cuarto donde estaba mi hija. Yo al día siguiente llegó mi esposa el viernes, hicimos el cambio, yo me fui para la casa, ¿verdad?, caí, de una vez me dormí hasta el día siguiente. Bueno, mi esposa cuando me llama, ¿verdad?, por teléfono, me dice que un doctor pasó inusualmente ese día, que era sábado en la mañana, y que no encontraba ningún diagnóstico de mi hija de enfermedad, que ellos no podían explicarse cómo ella tuvo una recuperación de un día a otro. Nosotros sí lo sabemos, Bernie, y es que Dios empezó a actuar en mi hija y empezó a actuar en la vida de nosotros también, Bernie. Bueno, muy bien, Ronald, muchas gracias. Ahora, Gabriela, bueno, ya Ronald nos contó todo ese periodo desde que estaba en el alcoholismo, incluso dentro del matrimonio, pasa por la enfermedad de la hija de ustedes, el Señor la sana y en esa relación Él encuentra el rostro de Cristo. Pero ¿qué pasó con Gabriela en todo ese periodo también? Bueno, en realidad ese año que Mariana enfermó, que fue el 2012, desde enero más o menos de ese año, yo había sentido la inquietud, que en ese momento no entendía. Ahora sé que era el Espíritu de Dios actuando en mí y me decía que yo ya tenía que salir de esa vida porque yo había caído muy bajo en el alcoholismo. Entonces yo se lo proponía a Ronald, pero él no me hacía mucho caso. Entonces yo empecé, algunas veces pasaban 2 semanas y yo no tomaba, pero luego otra vez volví a tomar igual, y así fue hasta que en julio de ese año, a finales de julio, tuvo un día que tomamos y al día siguiente yo pasé a una iglesia en Heredia y ahí me postré ante el Señor y le dije que solo si Él me ayudaba yo podía salir de ese vicio, porque yo ya sola no podía. Entonces yo llegué a la casa y le dije a mi esposo que las cervezas que nos habíamos tomado el fin de semana anterior eran las últimas que yo me tomaba en mi vida, porque ese vicio yo se lo había entregado al Señor. Y como el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, resulta que 22 días después de eso fue que Mariana, nuestra hija menor, cayó en esa enfermedad que mi esposo les contó. Y a partir de ahí nosotros hemos vivido milagro tras milagro en nuestro hogar. Mariana, cuando la llevaban a interconsulta del hospital de Heredia al de niños, iba inconsciente, y yo, que nunca había rezado, empecé a orar por ella. Y yo en mi alcoholismo me estorbaba mucho mi otra hija porque es muy inquieta, y yo ese día le decía: Señor, si usted me devuelve a Mariana, aunque sea con un poquito la inquietud de María Celeste, yo no le voy a parar de dar la honra y la gloria. Una enfermera que iba conmigo, las dos empezamos a orar, y de repente Mariana reaccionó, nos miró, sonrió y luego siguió inconsciente igual. Allá le hicieron el TAC con contraste en el hospital de niños, y cuando ella llegó de nuevo al hospital de Heredia, después de unas horas de estar todavía dormida, despertó y volvió a hablar y me dijo a mí que ella había visto a María, que María la había llamado. Le decía: Mari, Mari. Yo decía: Mariana, ¿cuál María? Y ella me dijo: la de Jesús. Entonces yo la abracé fuerte y empecé a llorar, y yo dije: no es posible, esta chiquita no sabe ni quién es María, la de Jesús. Cuando después de todos esos exámenes siempre tuvieron que trasladarla y estar internada en el hospital de niños, ella hablaba, pausado, pero hablaba, tenía los ojitos vueltos, veía pero las cosas de cerca,
nos dijo que había un árbol ahí donde ella decía que Jesús y María la estaban cuidando, y mi esposo y yo nos salíamos del asombro porque obviamente ella no sabía ni quién era Jesús ni quién era María. Y ya luego vino esa sanación de Mariana. Aún cuando nos la entregaron del hospital, ella todavía no caminaba, sus pasitos eran como los de un bebé de 6 meses, todavía tenía los ojitos juntos, pero los doctores dijeron que ellos no encontraban qué era lo que le había pasado, que creían que era una inflamación del cerebelo para defenderse de alguna enfermedad. Luego una doctora en Heredia me comentó a mí que yo podía considerar a mi hija una niña milagro, porque realmente los síntomas que ella había tenido eran muy severos. Eso mismo nos dijeron en el CENARE, eso mismo nos decían en neurología, y así la fueron viendo en muchas especialidades y en todas la iban dando de alta, y ella cada día se iba recuperando más y más y más. Y hoy Mariana es una niña de 7 años y medio que está en 2º grado, y está en 2º grado porque cuando ella iba a entrar al kinder le faltaban 15 días según el reglamento del MEP, y le hicieron un test que ella ganó. Entró al kinder, ya sabía leer y escribir, es una niña normal, súper inteligente, y hoy ella también le da danza a Dios. Ella sabe el milagro que Dios hizo en esa vida tan pequeñita. Y nosotros, otro milagro que Dios hizo fue que sanó el alcoholismo de mi esposo y el mío. Para la honra y la gloria de Dios, vamos a cumplir 5 años de no tomar. Nosotros como familia le servimos al Señor en un grupo de comunidad católica. Mi hija de 16 años danza, ayuda a preparar a los jóvenes para los retiros de Alfa Joven, y no paramos de decir que el Señor es el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro matrimonio, de nuestra familia, y que Él es digno de toda honra y de toda gloria, y que si alguien en este momento está pasando por una situación difícil, que si no entiende, que comprenda que, como dice Romanos 8:28, Él tiene un propósito para todos los que le aman, y que Él no nos suelta de su mano, que Él nos levanta siempre, que Él va delante de nosotros. Bueno, aquí se cumple la palabra del Señor cuando dice que donde abunda el pecado sobreabundará la gracia, Ronald. Sí, así es, amén. Claro, Bernie, definitivamente nuestro hogar era un hogar perdido, sin Dios, como mencionábamos antes, y ahora que el Señor realmente está en nuestro hogar, nosotros ponemos al Señor primero, ¿verdad? En todos nuestros proyectos, en todas nuestras cosas. Yo le decía hace un rato, ¿verdad? Fuera de cámaras, que cuesta mucho servir, cuesta mucho seguir al Señor, porque es difícil, pero el Señor nos da esas fuerzas, esa valentía para seguir adelante. Y definitivamente que el Señor pone gozo en nuestros corazones, ¿verdad? También cuando uno está cerca de Él. Bueno, usted era un DJ del mundo y ahora es un DJ para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿así es, Ronald? Bueno, para la gloria de Dios, sí, Bernie, el Señor me puso también a servir, ¿verdad? Por medio de la música, es algo que a mí me apasiona muchísimo. Y un día, por impulso de mi esposa, ¿verdad? Ya después de esta conversión, ella me dice que yo le sirva al Señor con la música, pero con música de alabanza al Señor. Yo lo veía como muy loco, pero bueno, el Señor me fue llevando, me fue poniendo personas, ¿verdad? Que me fueron llevando, que me fueron guiando, como Tim, ¿verdad? De Radio Fides. Famoso Mr. Tim. Famoso Mr. Tim. Y él realmente que me ayudó mucho en este ministerio, para la honra y la gloria, Bernie. La verdad, él me ha llevado a cosas imaginables, increíbles dentro de lo que es este ambiente de música, siempre glorificando a nuestro Señor Jesús a través de un poco de mezclas y esto, ¿verdad? Pero realmente de verdad que muy feliz, muy contento, y además de poder transmitir ese gozo que el Señor nos regala a muchas personas, a jóvenes, a pastorales juveniles que a veces nos invitan, ¿verdad?, a sus parroquias para que vayamos a animar un poco, a mezclar música y a poder transmitir esa palabra del Señor a través de esto, de la música, Bernie. Vamos a tener que pedirle música para Pura Vida con Cristo. Pero bueno, Gabriela, ¿qué se siente cuando el Señor pasa su mano y nos libera? Es posible, para todos quienes nos están escuchando, que sí es posible, que el Señor nos libera de todo vicio, de toda enfermedad, nos sana, que por donde pasa Cristo nada vuelve a ser igual.
Sí, amén, Bernie, así es. Yo recuerdo que muchas personas se acercaban y me decían que si no creía que yo estaba tomando mucho, que por qué no dejaba ese vicio. Y yo les decía que no, que cuando a mí me dijeran que yo estaba ya a punto de morir, que no podía tomarlo, iba a dejar, porque según yo era feliz. Y luego reconocí lo infeliz que había sido durante todos esos años y les puedo decir que nunca había sido más feliz. A pesar de todas las pruebas que hemos pasado, nunca había sido más feliz que desde que conocí al Señor, desde que lo acepté como el Rey de mi vida y que Dios hace todo nuevo. En Él ya nada vuelve a ser igual. Bueno, de verdad que Dios es amoroso, es un Cristo misericordioso, es un Cristo que da oportunidades y es un Cristo que todo lo transforma. Y vamos a decirlo también, Ronald, Gabriela, muchas gracias por estar aquí en Pura Vida con Cristo y sobre todo por dar este testimonio que es para honra y gloria de nuestro Señor. Bueno, estamos grabando desde la parroquia Cinco Esquinas de Tibás, la parroquia San Agustín de Hipona, y bueno, ellos han venido desde Mercedes y han venido para honrar a nuestro Cristo. Así es que muchas gracias, invitar a todo el mundo a que pueda honrar a Cristo a través del testimonio, Ronald. Claro, Bernie, de verdad decirle a todos los hermanos, a las personas que tal vez se encuentran desesperadas, atrapadas en un vicio, que le den la oportunidad al Señor que transforme su vida, porque de verdad que es algo lindo, es algo bonito cuando el Señor lo transforma nuestras vidas y en cualquier situación, en cualquier adversidad, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Gabriela. Sí, darle las gracias a Dios y decirle a los hermanos que no pierdan la confianza, que el Señor nos levanta, que Él nos sostiene con su diestra victoriosa, que en Él todo se puede. Y también a los hermanos que tienen testimonio, que sé que son muchos porque el Señor es grande y poderoso, que pierdan el miedo y que cuenten su testimonio, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablan por nosotros. Amén, así es. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que hoy en el siglo XXI sigue actuando con poder y con gloria. Está vivo, no es un cuento de hadas, no, es un Cristo que está vivo y es un Cristo que solamente quiere que nos acerquemos para bendecirnos. Así es que escríbanos a puravidaconcristo@gmail.com o síganos por el Facebook y por el canal de YouTube Pura Vida con Cristo. Así es que de verdad muchas gracias por estar con nosotros, que Dios me los bendiga y que sigan pura vida con Cristo.